Hola, soy Claudia Pérez Reyes y hoy estoy en la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la Ciudad de México. Esta plaza rodeada por tres calles como son República de Brasil, República de Cuba y Belisario Domínguez, y que el centro tiene una estatua con una fuente de la Corregidora. Esta es la Plaza de Santo Domingo de México, rica en tradiciones coloniales. Allí están el edificio de la Real Aduana, el de la actual Escuela de Medicina que ocupara la Inquisición y la bellísima iglesia de Santo Domingo, la fuente de la Corregidora de Querétaro y los armoniosos portales que cierran la plaza. En medio de su imperturbable belleza fluye la vida de la ciudad, agitada, violenta, ruidosa. Pero en sus portales existe un oasis de humanidad. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Leyenda Urbana. Tenemos muchas historias que contarle en este escenario reconocible de la Ciudad de México, que es la Plaza de Santo Domingo, alguna vez llamada la Plaza de la Corregidora justamente por la estatua sedente de doña Josefa Ortiz de Domínguez que está a mi espalda, pero también alguna vez a esta plaza que fuera el atrio de la iglesia de Santo Domingo y que alguna vez también fuera escenario, pues algo así como el estacionamiento de los carruajes que llegaban con la mercancía que se tasaba en el edificio de la Real Aduana. Bueno, esta plaza fue conocida como 23 de mayo. ¿Por qué razón? Porque justamente el 23 de mayo de 1929 se concreta la lucha por la autonomía de la Universidad Nacional de México. Aquí, en esta plaza, los estudiantes preparaban las marchas, preparaban las protestas, preparaban la guerra en contra del gobierno. Pero bueno, esta plaza tiene muchas cosas, muchísimas cosas que contarnos. A mis espaldas se encuentran los famosísimos portales de Santo Domingo, alguna vez escenario donde se reunían los evangelistas, conocidos también como números o escribanos, quien los definían algunos autores como sacerdotes sin ser, es decir, como confesores sin ser sacerdotes. Los definían también como gente que recibía secretos y que no podía guardarlos, como gente también que recibía situaciones de confidencias de la gente y no podía tampoco quedarse con ellas. Allí se instalan todas las mañanas con sus anticuadas máquinas de escribir esos hombres laboriosos y discretos que se llaman evangelistas. No son predicadores, son modestos escribanos que por una módica suma, 50 centavos o un peso, redactan lo mismo una carta de amor que un formidable escrito legal. Originalmente, los escribanos, conocidos también como evangelistas, estaban en el portal del Mercaderes. El portal de Mercaderes está exactamente enfrente del Palacio Nacional. Ahí está todavía una sombrerería más que centenaria, Tardán. Pero en ese espacio los evangelistas llegaban, ponían una desvencijada mesa, a veces toda polillada, y una silla hecha de tule, y ahí su garrafón de tinta de huizache, su pluma de ganso perfectamente afilada en la punta y sus papelitos de colores, uno para cada ocasión. A veces el papelito que tenía cortada la esquina en forma redonda, pues tenía alguna paloma atravesado el corazón, a veces tenía una flecha atravesando dos corazones, de acuerdo con el pájaro, como dicen vulgarmente, es la pedrada. Los escribanos van a tener aquí un desarrollo durante muchísimos años hasta que llega la máquina de escribir. Se acaba la pluma de ganso, se acaba la tinta de huizache, se acaba aquellos, vamos a decir, versitos que eran a manera de machotes que le daban cuerpo a las cartas. Recuerdo, por ejemplo, dos de ellos. Uno decía: ¿qué te ha hecho mi corazón para que así lo maltrates? Si lo has de oír poco a poco, mejor será que lo mates. Esto se ponía desde luego pues para mandarle un dardito a la ingrata. Otro decía lo siguiente: en las penosas luchas de la vida, donde tanto se padece y llora, hay un corazón que te adora y un pensamiento que jamás te olvida.
Uno de los distingos de la iglesia de Santo Domingo es que su torre solo abrigaba 4 campanas, una a manera de reloj, otra para repique en días de fiesta, bautizada como Nuestra Señora del Rosario y cuyo peso era de 440 arrobas, y las 2 menores para uso cotidiano. Otro era la presencia de una estatua de plata pura del patrono de la orden, en cuyo pecho hueco había una suerte de vitrina donde se guardaba una muela de este. Más allá, el convento contaba, a la par de una gran huerta y una espaciosa biblioteca, con pinturas de excepcional calidad, entre ellas la vida de la Virgen de Villanueva, el descendimiento y Santo Domingo de Soriano de Alfonso López de Herrera, a quien se motejaba el divino. ¿Cuántas historias, cuántas leyendas, cuántas consejas tiene esta iglesia que nace a principios del siglo XVII, uno de los conventos más antiguos de México, que en su momento tuviera como eje justamente esta iglesia en una comunidad donde confluían los dominicos? Hay muchas historias que se pueden contar de este lugar. Una de ellas, de pronto, a principios del siglo XVII, llega un jinete agitado en la madrugada, se baja del caballo, lo deja pues amarrado en el pretil, se mete al lugar, toca insistentemente, le abren, entra y con gran angustia pide asilo. Durante muchos años este personaje se convierte en uno de los monjes, decían, más religiosos, más entregado a su vocación, incluso era el que se levantaba más temprano y el que hacía mejor las tareas que se le encomendaban. Sin embargo, un día este monje sufre un desmayo. Al auscultarlo para saber qué le pasaba, se dan cuenta que había sido un engaño. El hombre no era tal, era una mujer que se había colado en la intimidad de un convento. Una más interesante, al triunfo de la República, cuando las tropas de Benito Juárez, después de la Guerra de los 3 años, entran a la Ciudad de México triunfantes, Jesús González Ortega, el general, entra a paso de desfile en la Ciudad de México, hay una serie de arcos de triunfo, y entonces, bueno, pues el vencedor de la batalla de Calpulalpan contra Miguel Miramón, pues se va a dispersar en su tropa en diversos lugares. Parte de la tropa llega justamente a la iglesia de Santo Domingo, la toma, entonces había un atrio muy grande y ahí de pronto la tropa pues lo convierte en cuartel. Cuando de pronto, bueno, pues la multitud empezó a llegar al atrio de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque se había diseminado en la ciudad la idea de que habían encontrado 13 momias en la iglesia, justamente al estar buscando quizás algunas cosas que suponían eran los tesoros de los dominicos. Entonces los soldados, la soldadesca se había topado con 13 momias. Resultó que una de esas momias era ni más ni menos que de Fray Servando Teresa de Mier, el precursor de la independencia, que había muerto justamente en una de las habitaciones del Palacio Nacional. Fray Servando Teresa de Mier, junto con otros religiosos dominicos, había sido sepultado en unos nichos que estaban atrás del ábside del altar mayor de la iglesia, pero al no haber lugar ya, al haberse saturado, pues prácticamente los habían dejado a ras de pared. Después, siendo un lugar húmedo, esta calle que se llamaba Sepulcros de Santo Domingo justamente, siendo un lugar húmedo, se permitió que se preservaran los cuerpos. Entonces la multitud llega, encuentra un espectáculo inusitado. En una capilla estaban formados los 13 cadáveres que tenían, pues dicen los que vieron el asunto, parecía que veían sin tener ojos, parecía que sonreían sin tener labios, pero todos tenían muecas grotescas. ¿Qué pasó con estas momias? Bueno, curiosamente, algunas se fueron al estudio de la anatomía, pero la mayoría fueron vendidas. ¿A quién? Bueno, se le vendieron a algunos europeos, se le vendieron a un cirquero argentino. Curiosamente, los europeos se llevaron a Bruselas a estas momias y entonces hicieron una exposición que se llamaba Gran Panóptico de la Inquisición. Vea usted la tragedia de las víctimas de la Inquisición. Le decían a la gente que los cadáveres que se veían en una forma grotesca, pues habían sido torturados a través del fuego, torturados a través del agua, torturados a través de lo que se llamaba la ingesta de picheles de vino hasta que reventara prácticamente a esa persona. Bueno, así se pasó el escenario de las momias de Santo Domingo en esta exposición llamada El Panóptico de la Inquisición. ¿Y qué pasó con Fray Servando Teresa de Mier? Bueno, pues justamente fue una de las momias que se fue a Argentina y le exhibieron en un circo
durante muchos años. Finalmente se perdió el rastro, nadie sabe, nadie supo en dónde quedó la momia de Fray Servando Teresa de Mier. Pero bueno, este convento en 1861 es mutilado, había una capilla hacia mi derecha, había una capilla que se llamaba del Rosario. Esta capilla es cercenada para abrir una calle que ahora y desde entonces se llama de Leandro Valle, justamente uno de los héroes del Ejército Liberal. Estamos hablando también que se queda en pie, aislada, una capilla que se llama de Nuestro Señor de la Expiración. Y bueno, el convento ahí está. La iglesia ahí está con sus tesoros, con sus pinturas, con su candil de plata de 300 luces, con su virgen que tenía pues un recubierto de oro y que además tenía una cantidad de perlas en sus vestidos, con todo lo que representan sus campanas. Había 4 campanas en su única torre de la iglesia, una para tocar las cuestiones normales, otra para las horas del reloj, una más para llamar a muerto y una tercera para convocar al júbilo, una cuarta para convocar al júbilo. Esta es la iglesia de Santo Domingo. Los dominicos llegaron primero a Veracruz en 1526, después vinieron a la Ciudad de México, Tenochtitlan. La iglesia de Santo Domingo se construyó la primera en donde era la Casa Chata o el Palacio de Inquisición. La segunda, ya un poco más grande, se construyó en donde está la actual iglesia de Santo Domingo hacia 1556 y la tercera, como la conocemos actualmente, hacia 1717. La fachada es barroca y consta de 3 cuerpos. En el primero, en el de abajo, está San Agustín y San Francisco de Asís, y arriba de la gran puerta está un alto relieve del bautismo de Jesús. En la vieja plaza de Santo Domingo, un edificio encierra siglos de tradición histórica. En él se instaló en 1525 el Tribunal de la Santa Inquisición. Aquí se juzgaba a los rebeldes, a los remisos, a los herejes. A los reos de muerte se les aplicaba garrote vil. El macabro aparato destrozaba la nuca del ajusticiado. Al cabo de 2 siglos, la ciencia reemplazó al oscuro y odiado tribunal. Y tras la misma fachada se instaló la Escuela de Medicina. En ella se impartieron los precarios conocimientos de la época. Pero ya existía el embrión de una cultura que habrían de perfeccionar hombres ilustres como los doctores Río de la Loza, Vertis, don Fernando Zárraga y, más recientemente, Julián Villarreal. En 1820, en la expectación de una multitud, la tropa realista acercó este edificio que está a mis espaldas, que entonces confluía en la calle de Sepulcros de Santo Domingo y la Perpetua, la famosa Casa Chata, el tribunal de la Inquisición al que había que agregarle el calificativo de santo. El Santo Tribunal de la Inquisición se acababa ese día. La tropa estaba golpeando a ruido de culata el gran portón, donde entraron muchísima gente y de la cual a veces muchos no salieron, para pedir que se fuera entregado al gobierno este edificio. Finalmente aparecería un religioso que era el portero del edificio y era el único sobreviviente. Los demás, todos los inquisidores, incluso los reos, habían escapado después de que sabían que ya había llegado el fin de este tribunal. ¿Cuánto había durado este edificio? Bueno, su construcción se da en 4 años, de 1732 a 1736. El constructor es el arquitecto Pedro de Arrieta. Y bueno, la portada es lo más espectacular de este edificio, la portada en forma chata, la Casa Chata en forma ochavada, una portada que tiene arriba una inscripción en latín y que la gente a la vista de ella, a la vista del portón, siempre se santiguaba. En la Inquisición hubo una cantidad impresionante de reos que fueron torturados, que fueron en ocasiones llevados a los llamados autos de fe. Menciono algunas historias que ahí están. Por ejemplo, la leyenda de la mulata de Córdoba.
Se dice de una mujer que habiendo sido acusada de hechicería, de pronto, estando en la celda, en una de las 19 celdas que estaban en torno al patio de los Naranjos, que circundaba la parte más tenebrosa de ese edificio, bueno, pues en una de las celdas, con carbón, la mujer, la mulata de Córdoba, había dibujado un barco con el velamen, en fin, con todas las características que podría tener un navío de aquel tiempo. De pronto la mujer, dicen, saltó hacia el barco y el barco cobró forma y salió. Es decir, se escapó de la Inquisición. Esto, dice la leyenda, bueno, pues yo no sé si en un momento dado se podría tener una base científica o no. Lo cierto es que hubo dos personas que sí se escaparon, las únicas que lograron escaparse de este tétrico edificio. Estoy hablando de un hombre llamado Guillén de Lampar, a quien acompañó otro reo de nombre Diego Pinto. Guillén de Lampar es un personaje importante que en su momento, bueno, fue acusado de graves crímenes en contra de la iglesia, pero en realidad su pecado era ser un megalómano, un hombre que sentía que tenía derechos de sangre para ser ya no el virrey, sino el rey de la Nueva España, un hombre de ascendencia irlandesa que por alguna circunstancia está en estatua dentro de la columna de la Independencia. Guillén de Lampar sale de la Inquisición después de haber estado 8 años encerrado en una de las celdas y entonces decide, en lugar de escapar como lo hizo su compañero, decide hacer una serie de escritos e irlos a pegar en los lugares, por ejemplo la iglesia de la Profesa, por ejemplo la catedral y por ejemplo ni más ni menos que el Palacio Virreinal. Finalmente sería apresado Guillén de Lampar, sería procesado nuevamente y ahí terminaría sus días en la Inquisición. Finalmente se va a convertir en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional. En esta escuela de medicina, en 1924, se va a suicidar uno de los internos que tenía justamente 8 meses de haber llegado a ese lugar. Estoy refiriéndome al poeta Manuel Acuña. 2 dracmas de cianuro fue lo que ocupó como veneno el extraordinario poeta Manuel Acuña. Y bien, aquí estás ya sobre la plancha, donde el gran horizonte de la ciencia la extensión de sus límites ensancha. Aquí donde la rígida experiencia viene a dictar las leyes superiores a que está sometida la existencia. Un muchacho, dicen, que a los 24 años sentía una inmensa melancolía. ¿Por qué se suicida Manuel Acuña? Alguien dice que por el amor de la señorita Rosario de la Peña y Llerena, a la quien le dedica justamente el famosísimo poema Nocturno a Rosario, aquel que empieza diciendo: pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. Justamente la señorita de la Peña y Llerena había sido novia de otros poetas, por ejemplo el cubano José Martí. Pero bueno, la verdad de las cosas es que quien amaba de verdad a Manuel Acuña, quien fue a la tumba en el Panteón de Campo Florido, que estaba atrás de lo que es, de donde está ahora la fuente del Salto del Agua, bueno, quien fue era una lavandera que con gran cuidado le cuidaba las prendas y que fue justamente la que compró, la que costeó de su pobre peculio el monumento de Manuel Acuña. Soledad era el nombre de esta mujer. Me encuentro en la Plaza de Santo Domingo y a mis espaldas está un majestuoso edificio que hoy en día es la Escuela de Medicina y antiguamente era el edificio de la Inquisición. Este edificio es del siglo XVIII y fue construido por el arquitecto Pedro Arrieta. Él decidió que la fachada fuera compuesta por 2 calles y le dicen la esquina chata. Es República de Brasil y República de Venezuela, que antes eran las calles La Perpetua y la de Santo Domingo. Este edificio en su portada tiene un pórtico que está decorado por ambos lados y a sus laterales tiene 4 columnas y 2 piletas que están rematadas por un arco semioctagonal que es característico de la arquitectura barroca hispanoamericana del siglo XVIII. También tiene en su segundo nivel ese detalle y una baranda que es de hierro vizcaíno. Y en el tercer nivel hay reminiscencias de la arquitectura del siglo XVI
con rostros humanos y en el centro el emblema del Santo Oficio. Y de pronto, la mano temblorosa de don Andrés Quintana Roo hacía la miniatura en lámina de cobre vuelta reliquia, talismán, magia, para contemplar largo, lánguido, loco el rostro de la difunta, al tiempo que repetía en voz tan alta como permitía el hondo suspiro el nombre: María de la Soledad, Leona, Camila, María Leona, Leona. Y entre sopeada y sopeada de bizcocho y chocolate, el anciano leía solemne la oración de la patria publicada en 1842 en homenaje a la heroína Leona Vicario. En esta casa que está a mi izquierda, uno de los lugares más añejos, con más tradición en la historia de la Ciudad de México, estaba el Tribunal del Consulado, llamado también edificio de la Real Aduana. Detrás de él hay una historia que merece la pena contarse dentro de este escenario de la leyenda urbana. Había un hombre que se llamaba Juan Antonio Gutiérrez Rubín de Celis, un hombre extremadamente elegante. Solamente el casacón que usaba este señor tenía bordados de perlas por 35,000 pesos de aquellos de 1730. Era un hombre ostentoso, verdaderamente hasta el escándalo. Era un gusto ver su carruaje pasear por las calles de la ciudad en medio de aquel lujo, de aquellos terciopelos, de aquellos bordados de oro, en fin, todo lo que traía este hombre. Sin embargo, tenía un defecto: era un hombre indolente, no era muy amante del trabajo, quizás porque todo lo tenía a manos llenas. Lo que llenaba la vida de este caballero eran los nombramientos que le daban. Entre ellos, alguna vez lo nombran Caballero de Santiago. Esto mereció que su casa, que estaba en la calle del Factor, ahora llamada Allende, bueno, pues ahí se hiciera una gran fiesta después de que en la profesa le habían conferido el grado Caballero de Santiago. El Caballero de Santiago llegó a su casa, se mataron 16 borregos, se mataron 40 gallinas, en fin, se compraron una cantidad impresionante de picheles de vino, y en la fiesta, a la que naturalmente acudió el señor virrey, conoció a una jovencita que le llegó a cautivar, a un hombre que a sus 30 y tantos años no tenía deseos de casarse. Esta mujer se llamaba Mercedes Fernanda Orduño. Finalmente lo atrapa esta mujer en el momento en que el virrey, bueno, pues decide nombrarlo prior del Tribunal del Consulado. Justamente una de las tareas como prior del Tribunal del Consulado de Juan Gutiérrez Rubín de Celis era construir el edificio de la Real Aduana, que durante 20 años se había intentado y no se había podido llegar a terminar. Había una aduana vieja en lo que hoy sería la calle de 5 de febrero, pero ya estaba prácticamente en ruinas. Entonces surgía un lugar en donde se pudieran tasar las mercancías para cobrar las alcabalas del virrey y desde luego del rey de España. En este marco, bueno, pues el virrey decide urdir una trampa frente a la indolencia de Juan Antonio Gutiérrez Rubín de Celis. Dice: ¿por qué no? Le dice a Mercedes, la mujer a la que él ya amaba intensamente, ¿por qué no le pones de plazo que si se quiere casar contigo, bueno, pues que termine el edificio y entonces te puedes casar? Y efectivamente le puso el plazo, le dijo que en 6 meses él terminaba el edificio y entonces al día siguiente se iban a casar. Y efectivamente el hombre indolente, el hombre que a veces a las 11 de la mañana no se le veía por las calles, bueno, de pronto se volvió el más madrugador, el hombre más trabajador, el hombre que estaba y que contrataba y que venía y que cuidaba todos los detalles del edificio para finalmente concluirlo justamente en la fecha en que estaba previsto. ¿Qué pasó? Bueno, pues hizo nuevamente una fiesta en su casa de la calle del Factor. Llegó Mercedes Orduño, bailó con él, anunciaron su boda al día siguiente y sin embargo la mujer no llegaría a la boda porque enfermó y enfermó y enfermó y enfermó hasta que finalmente murió. Nunca se pudo concretar el sueño de amor, pero la casona quedó aquí, justamente como el edificio de la Real Aduana. Posteriormente, esta casona, que tiene diversos dueños, va a tener como huésped ni más ni menos que a don Andrés Quintana Roo.
quien estaba casado con doña Leona Vicario, la heroína de la independencia. Y bueno, finalmente esta casona ahora es la Coordinación Nacional de Literatura de Bellas Artes. La Hostería de Santo Domingo, uno de los lugares más típicos de la Ciudad de México. Esto era parte todavía de lo que fuera el convento de Santo Domingo. La casona está arrancada, así como se le fue fragmentando paulatinamente el convento, pues arrancada por la situación. Yo diría arrancada por la necesidad. Se fue fragmentando, los religiosos iban vendiendo partes y finalmente esta era una parte del mismo convento de Santo Domingo. Este restaurante es típico porque aquí se hacen los chiles en nogada durante todo el año, a diferencia de otros restaurantes que son de temporada. Aquí todo el año hay chiles en nogada. Aquí todo el año hay este platillo que dicen fue confeccionado en honor de Agustín de Iturbide cuando fue emperador de México. Agustín de Iturbide visita Puebla, es recibido en un convento y las religiosas, para agasajarlo, pues le hacen un platillo que le recordara los colores del ejército trigarante, finalmente el que había logrado el triunfo de la independencia. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues en un platillo confeccionan el chile, el verde del chile, con el blanco de la nuez de Castilla, hacen una pasta y de esa pasta la van a adornar con granada, granitos de granada, y esto le va a dar el color de la bandera mexicana. Muchos tienen el chile en nogada como parte imprescindible de las celebraciones de independencia de México, pero en este lugar la Hostería de Santo Domingo está todo el año. Antiguamente, es uno de los restaurantes más genuinos de México. Bueno, pues era un café que se conocía como el Oriental. Durante mucho tiempo, pues fue uno de los sitios preferidos de esto que era parte del barrio universitario. Aquí quizás se fraguaron algunas de las pláticas que dieron lugar a que el 23 de mayo de 1929 se consumara lo que fue la autonomía de la Universidad Nacional de México. Este lugar aquí está para quien quiera visitarlo. La gente viene a vivir, a recordar con sus padres. Tenemos una anécdota de una amiga que se salió corriendo del baño porque vio una persona atrás y no vio a nadie. La vio por el espejo, no le vio la cara, volteó, no la vio, salió corriendo, se espantó. Hace poco una empleada estaba tomando agua a un lado y vio que una persona entró y ella la siguió y no había nadie. Yo en mi persona pienso que es un monje de Santo Domingo el que nos visita aquí. Amigos, muchas gracias por llegar con nosotros hasta el final del programa. Soy Claudia Pérez Reyes y recuerden que lo que fue y lo que sigue siendo, aquí en Leyenda Urbana lo descubrirán. Por favor, escríbanos a nuestro correo leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Buenas noches y hasta el próximo sábado. Gracias por haber estado con nosotros. Tenemos muchas historias más que contarle. El próximo sábado lo esperamos sin falta a las 7:30 de la noche, Proyecto 40.